Quiero que me acompañe a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Bueno, vamos a leer desde el versículo 7. ¿Trajo Biblia? Bueno, si trae su Biblia, habla su Biblia, y si no, prenda su Biblia si la trae en el teléfono. Bueno, ya está ahí. Vamos al versículo 7, por favor. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿De las qué? De las ovejas. Dice: todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hasta ahí vamos a dejarle. Pero me gusta este pasaje. El título es Jesús, el buen pastor. Pero Jesús mismo después se describe como la puerta de las ovejas. La Biblia nos enseña y habla acerca de que tú y yo somos ovejas. Y también la Biblia habla de que un día el Señor va a separar las ovejas de las cabras, o las ovejas de los chivos. Voltea con el que está a tu lado. ¿De qué tiene cara? ¿De oveja o de barbacoa? Y dice que va a separar. Hay características diferentes entre las ovejas y las cabras, o los chivos, o las chivas. ¿Sabes? Los chivos son rebeldes. Los chivos de repente pelean con otros chivos, ¿verdad? Pero las ovejas son más dóciles. Las ovejas necesitan un pastor. Por eso Jesús estaba diciendo: yo soy el pastor. Y dice: y los que vinieron antes de mí son ladrones, que querían quitarle la lana a las ovejas. Eran salteadores. Dice: pero las ovejas no los oyeron. Las ovejas no los oyeron, estaban descuidadas. Y después dice el versículo 10, dice que el ladrón, ¿usted sabe quién es el ladrón? El diablo, el enemigo. Dice: no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo te tengo una mala noticia. El ladrón, el diablo, el enemigo quiere destruir tu vida. Si tú no lo sabías, tienes que saber eso. Él está peleando por tu vida, porque la adoración que tú y yo, te empecé diciendo que fuimos creados para adorar, ¿verdad? La adoración que tú y yo le damos a Dios, Él quiere que se la demos a Él. Y entonces Él está buscando la forma de destruirte, está buscando la forma. Y dice que a eso vino, a hurtar. Pero te quiero decir algo. Leímos ahí que las ovejas no escucharon. Yo quiero que tú escuches, porque esto es bien importante. Dice la Biblia que el ladrón vino a hurtar. Hurtar, en el significado original, no es solamente robar, porque si yo te preguntara qué significa hurtar, vas a decir: pues es robar. Pero hurtar tiene una característica bien importante. Hurtar tiene que ver con tomar algo que no es tuyo, o tomar algo pero por un descuido. Es decir, no es un robo con violencia. Estamos en tiempos complicados, terrenalmente y espiritualmente. Pero a veces, si yo pongo mi teléfono en algún lugar y lo descuido y me voy, puede pasar alguien que incluso no tenía ni la intención de robar, pero por un descuido, di conmigo, por un descuido. Perdóname que te haga repetir, pero soy maestro y a mis alumnos les hago repetir para que nos quede un poquito mejor. Por un descuido, yo olvidé el coche abierto. Por un descuido, dejé la puerta de la casa abierta. Por un descuido, olvidé mi celular y lo dejé ahí. Y entonces dice que el enemigo viene y lo toma. Tú y yo no podemos descuidarnos, no podemos ser presas fáciles del enemigo. Y eso es lo que hoy quiero compartirte. Primera de Pedro 5:8. Quiero yo leerlos, los traigo aquí, también los traigo ya en mi iPad para ir un poquito más rápido. Pero Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y estén atentos, o velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Para el diablo, algunos de nosotros somos carne fresca.
anda buscando a quién comerse, pero tú y yo tenemos que estar prevenidos y debemos cuidar y no descuidarnos. ¿Estás aquí conmigo? Tú y yo tenemos que entender que tenemos un enemigo en común. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Pues yo me porto bien, de verdad que yo no busco ofender a nadie. Mira, hay gente que cuando viene a la iglesia, por supuesto que la ventaja de conocer al Señor es que ya no caminamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y a veces se nos olvida eso, como hijos de Dios, como hijos que caminan, que sabemos, estábamos cantando, yo solo sé que yo soy su hijo. Y entonces no debería importarnos otra cosa, saber que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Y mientras estoy diciendo todo esto, viene un montón de cosas a mi mente pero no me quiero salir del tema. Pero tú tienes que entender que lo que estamos cantando es una verdad para nosotros. Yo solo sé que soy hijo de Dios y no necesito otra cosa. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestra vida, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre. Pero mira, yo veo a los bebés, ¿qué les preocupa? Ellos solo saben que si tienen hambre, lloran y mamá o papá viene y los alimenta, ¿verdad? Pero la mamá de ese pequeño que está ahí o pequeñita necesita que su hijo llore para saber que necesita comer, ¿verdad que no? Sabemos que nuestros hijos tienen necesidades, sabemos que nuestros hijos necesitan cosas. La Biblia dice que el papá, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Bueno, ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso, pero quiero irme para allá. Dice que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Dile al que está a tu lado, ojalá no seas tú. Y nos da dos consejos la Biblia. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni des oportunidad al diablo. Airaos. Dice, está bien, si somos carne, nos podemos enojar, pero no peques. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estaba leyendo un meme en estos días que me causó mucha risa, que dice, mi esposa y yo prometimos no irnos a dormir enojados. Llevamos 4 días sin dormir. ¿Sabes? Mi esposa y yo sí prometimos no irnos a dormir nunca enojados. Nosotros no podemos estar, yo no puedo estar 5 minutos sabiendo que algo hizo que la incomodé. Y ahí voy, a veces mi esposa me dice, espérate, siquiera deja que haga un poquito más de coraje, dame unos 10 minutos más, dame un momento. Pero la Biblia dice, no des lugar al diablo, porque alguien enojado, mira, las crisis, los problemas sacan la verdad dentro de lo que hay dentro de nosotros. A veces saliendo de la misma iglesia dejamos que el diablo nos robe la paz. Y sales aquí en tu coche y de repente se te mete alguien que no sabe manejar o que va más rápido y te amarras, te frenas. ¿Y cómo reaccionas? Señor, bendice a este hermano o cómo reaccionas. Porque ahí es donde se ve, es lo que se refiere. No des lugar al diablo. Cuida tu vida, cuida lo que estás viendo, lo que estás haciendo. No debemos darle oportunidad al diablo en nuestra vida. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos. Tú y yo no debemos ignorar cuáles son los planes del enemigo. Y los planes del enemigo son destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu ministerio, que tú termines. Ese es el plan del diablo. Ese es el plan. Él está cada día planeando, hoy voy a destruir a estos, hoy voy a atacar a esta. Él está, pero sabes, yo solo sé que yo soy su hijo. Amén. Pero tú y yo tenemos que poner manos a la obra. Hay cosas, Dios es un caballero. Hay cosas que necesitamos hacer tú y yo y que tenemos que aprender. Yo te quiero enseñar algunas características o quiénes son las presas más fáciles para ser devoradas por los leones. Las presas preferidas por los leones tienen estas características. Número 1, son vulnerables, tienen vulnerabilidad. Son presas que están heridas, que están
enfermas o que son débiles, las que son menos capaces de huir o de defenderse. Tú y yo necesitamos dejar de ser personas vulnerables a los ataques. Fíjate lo que dice Santiago: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. No podemos ser cristianos heridos, ni débiles, ni enfermos. Y hay heridas físicas, pero también hay heridas espirituales. Hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades espirituales. Y hay débiles físicos y hay débiles espirituales. ¿Sabes? Yo soy legendario. Soy el legendario 69,135. Nunca pensé que me pudiera aprender un número tan largo, pero ya me lo aprendí. Y yo no quería ir a la montaña porque sentía que era muy débil. Y decía, yo no voy a aguantar. Yo veo que eso es para hombres fuertes que van al gimnasio, que están así fuertes. Yo parece que voy, pero la verdad, hermanos, que no voy. Y yo dije, yo no voy a aguantar. Y hubo hermanos, 5 años me estuvieron insistiendo para que fuera a la montaña. 5 años, y ¿sabes cómo me arrepiento? El primer hermano que me invitó me dijo, tienes que ir, yo te voy a pagar yo te voy a pagar tu montaña. Y le dije, no, eso no es para mí, eso no es de Dios. Ni sabía de qué era. Yo del principio dije, no, ir a hacer ejercicio, el sol. Pero ¿sabes una cosa? Dios planea las cosas. Yo decía, yo no voy a aguantar. Y ahora yo les digo, cuando algunos me dicen, es que siento que es difícil, yo les digo, si yo aguanté, brother, ese es mi mayor testimonio que les digo. Si yo aguanté, ¿por qué tú no? ¿Sabes? No podemos ser flaquitos, débiles físicamente, pero no débiles espirituales. Y tenemos que dejar que Dios sane nuestras heridas. ¿Sabes qué hace un pastor con sus ovejas cuando se enferman? Las cuida, las aparta, las limpia. Y hay una predicación de eso, pero si me vuelven a invitar algún día, espero que sí, ya hablaremos acerca de la diferencia entre las cabras y las ovejas. Pero eso es para otra ocasión. Porque Jeremías dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Si hay heridas en tu corazón, heridas como resentimiento, como falta de perdón, tienes que dejar que Dios sane tus heridas. Un corazón herido, un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de amargura o de rencor, es fácilmente atacado por el enemigo. Y nos llena de desánimo y deseos de venganza y de dudas y empezamos a dudar de Dios y trae murmuración y empezamos incluso a hacer juicio hacia Dios. Yo exhorto a veces a la iglesia donde estamos. Nosotros estamos en Temisco, Morelos. Aquí a 10 minutitos tenemos ahí la iglesia. Cuando gusten están invitados. Un día le dije a Memo, vamos a hacer una reunión unida para que ustedes vayan o nosotros venimos, toda la iglesia, y nos juntamos un ratito y convivimos, porque también eso es necesario. Pero yo les digo a la iglesia que a veces cuando alguien se enferma, dice la Biblia que si estás enfermo, llama. ¿Cómo dice? Llama. Porque sabes, los líderes, los pastores somos espirituales, pero no somos adivinos. Entonces a veces yo digo, llamen. Así, llame ya, así, como dice el comercial. Y habla, pastor, estoy enfermo, tengo gripa, lo que sea que tengas. Porque hay gente que cuando se enferma, a veces no nos enteramos y de repente, es que el pastor no vino, no me llamó, mi líder no me buscó. Y entonces eso empieza a generar heridas y resentimientos. Y sabes, el pastor está comiéndose sus tacos al pastor bien contento y tú estás resentido. Nosotros necesitamos hablar. Dice la Biblia, si está alguien enfermo, llame a los ancianos, llame a los pastores, llame a los líderes. A veces no podemos ir, pero sí podemos llamar, un mensajito, pero por lo menos que estemos enterados para orar. Amén. Entonces tiene que soltar. Y así como eso hay un montón de cosas que te puedo poner, pero seguramente tú conoces cuáles son tus heridas, tú conoces cuáles son tus debilidades o cuáles son tus enfermedades. Debes de dejar que Dios las sane. Debemos reconocer nuestras enfermedades espirituales en el corazón. Proverbios 16 dice, antes del quebrantamiento
es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez. Es decir, una enfermedad muy común es el orgullo. Para que tú puedas caerte tienes que estar arriba, ¿verdad? Y a veces nos subimos y creemos que nosotros podemos solo. ¿Sabes? Somos una familia. La Biblia dice que somos el cuerpo. Y algunos de nosotros somos las manos, otros son la voz, otros son los brazos para abrazarte, otros son el hombro para que llores ahí. Pero somos una familia. Hay gente que dice que nos decimos hermanos en la iglesia porque no conocemos el nombre de los demás. Pues el hermanito, la hermanita. Pero es importante que tú conozcas a tu familia, porque di conmigo, somos una familia. Y aunque seamos de otra iglesia, somos una familia. Ahora que estoy en Legendarios, me gusta saber que si veo un legendario, nos saludamos, porque de repente ves a alguien con la estampa, la gorra. Bien, ahí hay un legendario, ya lo vi que es legendario. No, ya lo conozco a mi hermano. Pero sé que puedo acercarme a uno de esos. Como familia también debemos de estar unidos, amén. No me quiero atorar ahí, pero tenemos que reconocer que la soberbia, la altivez, el orgullo nos vuelven vulnerables, nos hacen presas fáciles del enemigo para hacernos caer en pecado y para alejarnos del camino de Dios. El salmista decía: aleja, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de mi gran rebelión. ¿Sabes? Algo que tenemos que hacer para no ser vulnerables, estoy en el primer punto, es fortalecernos todos los días en Dios. Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos estar firmes cada día, amén. Entonces, las primeras presas fáciles son los que son vulnerables, los que están débiles. Los segundos son los que se aíslan, los que tienen un aislamiento, presas que están separadas del grupo. Yo nunca he visto a mi mano quererse ir por un lado. Somos parte del cuerpo, ya te dije, ¿verdad? Y como parte del cuerpo tenemos que permanecer. Si Dios te sembró en esta casa, me gustó ver el logo, tiene un arbolito, no una plantita ahí. Si Dios te sembró aquí, quiero que sepas que no estás solo. Tienes una familia. Yo no soy tu pastor, pero tienes una familia que está ahí para cuidar de ti. No te aísles. La Biblia, presas que están separadas del grupo o que se encuentran en áreas donde el león puede acecharlos fácilmente. Tú y yo no tenemos que ser cristianos aislados o que se alejan de la iglesia o de los caminos de Dios. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Dice la palabra, nos exhorta a no dejar de congregar. Ahora es muy fácil. Mira, la pandemia vino a destruir muchas iglesias. La pandemia vino a destruir muchas familias, y en realidad era el mismo diablo queriendo atacar. ¿Sabes que el índice de divorcios incrementó con la pandemia? Cuando la familia debió haber estado más unida, el diablo usó eso para romper matrimonios. Y yo te quiero decir, y lo digo mucho a los matrimonios, cuando una pareja se rompe, cuando una pareja termina su relación, no solamente se afectan ellos, afectan a las generaciones que vienen detrás de ellos, a los hijos. Pero ese tampoco es el punto. No podemos ser cristianos aislados. Ahora que estuvo la pandemia, tuvimos que usar la herramienta del Zoom, del internet, y estábamos conectados en línea, ¿verdad? Y algunos tal vez con mucha reverencia se ponían en su sala, pero había muchos otros que mientras desayunaban estaban viendo la predicación, o mientras lavaban la ropa. Ya no había esa solemnidad de venir a buscar a Dios. Y cuando volvimos a la nueva normalidad que le llamaron, muchos ya no volvieron a la iglesia. Pues ya mejor nos quedamos en casa, mejor nos quedamos aquí. Aquí en la casa tengo muchos pastores, puedo buscar 1, 2, 3, 4.
Pero la realidad es que dice la palabra que debemos congregarnos y venir cada semana y saludarnos y abrazarnos con alegría con nuestros hermanos. Otra de las presas más fáciles para los leones son aquellas que se aíslan, que se apartan de su rebaño o que se apartan de su manada. Es por eso que es muy importante que no nos alejemos de nuestra iglesia, que no nos volvamos cristianos aislados. Permanezcamos siempre en el rebaño de nuestro Dios, que es la iglesia, aquí, plenitud de vida. ¿Sí se llama así? No vaya a equivocar, ¿eh? Plenitud. Porque el diablo va a poner algo que nos aleje. Los afanes puede ser algo que haga que nos alejemos. La preocupación, el estrés. Y terminemos ahogados en los afanes, en las riquezas, en los placeres de la vida. Y nos vayamos de la iglesia o nos alejemos. La mundanalidad. Lucas 15 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Usted ha leído la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que pidió su herencia y entonces el papá, no sé por qué, se la dio, y este hombre que acabamos de leer se fue a vivir la vida loca y a desperdiciar todo lo que su padre había trabajado para él, y se alejó. Y usted conoce esa historia y ahorita vamos a leer un poquito más acerca de esa historia. Pero este muchacho se convirtió en una presa fácil, le ganó el mundo y se alejó. Pero Dios nos anima y nos dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Si tú te has alejado, si tú eres de los que dices: ay, hoy no vamos a ir, hoy hace mucho calor, hoy no vamos a ir, hoy hace mucho frío, hoy no vamos a ir, hoy hace mucha hambre, cualquier pretexto que tengas para no ir, en el nombre de Jesús hoy te exhorto y te digo: vuélvete a Dios, vuelve a la iglesia, vuelve a tu grupo. No sé cómo se reúnan, ¿verdad? Nosotros nos reunimos por grupos familiares todos cada semana. Vuelve a la familia, vuelve a papá, vuelve a congregarte. Amén. Tus dos presas, llevamos dos características. Uno, las vulnerables, que son los heridos, los enfermos. No seamos de esos. Dos, los que se aíslan, los que se alejan. Porque es más fácil. El león anda buscando, y si una ovejita anda por ahí alejada, se descuidó, se despistó, pues se va a ir sobre esa. Tú no puedes permitir alejarte de la iglesia. Si tú ves que alguien se aleja, háblale, búscalo y dile: hermano, tú eres de aquí, no te vayas, acércate. Número 3, la falta de experiencia. Las presas jóvenes o inexpertas pueden ser presas fáciles de atrapar debido a la falta de habilidades de supervivencia. Muchos de nosotros, los más grandes, ya tenemos colmillo, ya sabemos que si descuidamos la oración, el enemigo nos va a atacar. Si descuidamos la lectura de la palabra, somos presas fáciles. Mi esposa dice: cuando yo dejo de leer la Biblia me siento mal, me siento como que algo me falta, me siento incómoda, me enojo más rápido. Por eso yo le digo a mi esposa, le compré muchas Biblias para que siempre esté leyendo la Biblia y no se enoje. Porque se ve así bien tranquilita, bien bonita, pero enojada, hermanos. Entonces, eso lo dice ella, por eso me atrevo. Si ven que hace cara enojada, no me defiende al rato, no me deje solo. No, mi esposa es un amor, pero ella testifica eso. Dice: si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de buscar a Dios, dice, me vuelvo vulnerable y estoy irritable, porque la palabra es nuestro alimento, la palabra es nuestro sostén, la palabra es lo que cada día nos hace avanzar con la confianza, como decíamos hace rato, de que tenemos un papá que cuida de nosotros. Amén. Entonces, pero hay jóvenes, y tú y yo tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque los más jóvenes, pues obviamente son sin experiencia, pueden ser presas fáciles. La palabra dice en Tito: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes a veces, cuando todos fuimos jóvenes, somos arrebatados, ¿verdad? Somos imprudentes, hacemos cosas como por instinto. Pero a veces como papás, como mamás,
olvidamos que son presas fáciles y descuidamos a nuestros cachorros, descuidamos a nuestros hijos. Y el enemigo anda tras de las nuevas generaciones. Satanás quiere destruir las generaciones y esclavizarlas al pecado. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Deuteronomio 6:6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y enséñaselas, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Está hablando en Deuteronomio acerca de que cada día tú y yo tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra. Tú tienes hijos, cómprales una Biblia, cerciórate de que la estén leyendo, tómalos para orar, cerciórate de que vengan al culto, que no se salgan a platicar cuando está la palabra, porque ellos necesitan también afirmarse en la palabra. Yo crecí, o no, más bien no crecí, yo llegué a la iglesia del Señor por ahí de los 10 años, 11 años. Mi papá fue un hombre alcohólico, mi mamá una mujer neurótica. Crecimos en la iglesia tradicional. Yo estuve en la iglesia, iba los domingos a la iglesia tradicional, estuve ahí. Mi esposa dice que yo era acólito, pero la verdad es que no. Yo estaba ahí y tal vez si yo hubiese seguido ahí, tal vez hasta sacerdotes fuera ahora, no sé, porque yo estaba ahí. Tengo líderes en la iglesia ahora que fueron mis catequistas y me conocen y dicen: qué gusto que ahora eres mi pastor, ¿verdad? Que ellas me enseñaron en la iglesia católica y ahora yo les enseño a la iglesia. Acá, una de mis líderes me conoció ahí. Pero llegamos a la iglesia, mi papá llegó primero, luego llevó a mi mamá y nosotros, mi hermana y yo, tengo una hermana más chica, no sabíamos. Mis papás se iban los domingos y nos dejaban en la casa y no nos llevaban porque ellos no querían que nadie supiera que iban a la iglesia. Que nadie supiera que ahora ya eran hermanos, ya eran cristianos. Y entonces ellos se cuidaban mucho de que nosotros no nos enterábamos, porque sabía que nosotros les íbamos a decir a nuestros abuelos. Y nuestros abuelos eran católicos esos de hueso colorado. Y entonces cuando se enteraron, bueno, después nos llevaron a nosotros. Mi papá, ¿ustedes aquí presentan a los niños? Aquí, cuando chiquitos, ¿no? Recién nacidos, los traen y los cargan así como el Rey León, ¿verdad? A mí me gusta hacer eso con los niños. Y los presentamos. Bueno, pues un día en la iglesia hubo presentación de niños. Yo tenía ya como 13 años, creo, 12, 13 años tal vez. Y ya había una muchacha que me gustaba ahí en la iglesia. Y en la iglesia donde llegamos y conocía a mi esposa. Y desde esa edad ya la conocía. Y ya me hacía ojitos. Y ya yo le hacía ojitos a ella. Ya 13 años, hermano. Ya era un muchacho medio rebeldón. Y un día hubo presentación de niños. Y el pastor dijo: pasen todos los que traen a sus pequeñitos. Y yo dije: órale, qué padre, van a presentar a los niños. Y mi papá se pone de pie y me agarra de la mano y agarra a mi hermana y dice: vengan, se los vamos a presentar. Yo dije: no, ¿qué te pasa? Y nos pasaron aquí al frente, porque a pesar de todo era rebeldón, pero también era obediente. Y subí así, todo incómodo, subí al altar. Y hasta el último, y empezó el pastor y cargó a uno y les presentamos ahora a Juanito, oremos por Juanito, y luego otra, puro bebé. Y llegó un momento en que llegó con mi papá y el pastor se le quedó viendo raro a mi papá y yo veía raro a mi papá también. Dije, yo enojado, y yo veía raro al pastor, dije que no me vaya a querer cargar ahorita el pastor también a mí. Pero el pastor le preguntó a mi papá y le dijo: ¿por qué quieres presentar a tus hijos? Ya son grandes. Yo tenía 13, tal vez sí 13, y mi hermana tenía 6, 7 años tal vez. Ella todavía estaba más pequeña. Y mi papá dijo: porque yo he entendido que si mis hijos caminan en el camino del Señor, nada les va a hacer falta. Que si mis hijos caminan de la mano del Señor, jamás, dice, tengo la seguridad de que mis nietos también van a caminar por esos caminos. Y yo al principio no lo entendía, pero ahora
yo tengo que darle las gracias y las gracias a Dios, y no sabes cómo me siento honrado de tener ese papá tan valiente. Porque mi papá es muy tímido, es calladito, como que no es así, él no predica, él no es pastor, él sirve al Señor, es un anciano en la iglesia, tiene grupo familiar, pero él no le gusta mucho hablar en público, así en una iglesia, no es pastor. Pero él es un hombre entendido. Y él entendió que él estaba abriendo la puerta para que sus generaciones caminaran con el Señor. Y entonces dijo, a mí no me interesa, y públicamente dijo, a mí no me interesa que mi hijo me traiga un título profesional. A mí me interesa que mi hijo sirva al Señor. Y así como Ana, él dijo, yo hoy lo presento delante del Señor para que Él lo tome y lo consagre y lo aparte. Y a partir de ese día, yo nunca más me alejé del Señor. Y han venido luchas y han venido guerras y por supuesto que siendo joven no eres inexperto. Pero a partir de ese día mi hermana y yo caminamos con el Señor. Y ahora estamos aquí como pastores. Yo seguí estudiando y llegó un momento en que Dios me llamó a un seminario, y a los 17 años yo dejé la escuela, pedí un permiso, hablé con mi pastor, hablé con mi papá y dije, papá, yo siento que tengo que irme a estudiar a esta escuela. Es un año internado. Y mi papá por supuesto que me dijo, perfecto, adelante, ve, pon una pausa. Él sabía y me fui un año. Cuando regresé a los 18 años, yo venía con ganas de decir, pues ahora sí, yo quiero ser pastor, denme una misión, voy a ir. Tenía 18 años. Pero mi pastor en su sabiduría y mi papá en su sabiduría dijeron, ok, tienes el conocimiento a lo mejor ya de la Biblia, ya sabes cómo levantar un grupo familiar, pero eres joven todavía y hay cosas que necesitas experimentar todavía. Y me dijeron, bueno, vas a volver a la escuela. Mi pastor me dijo, vas a volver a la escuela, ahora vas a ser diferente y vas a servir. Empecé a servir, ahí seguía sirviendo al Señor, predicaba ya, pero no me mandaron a una misión como yo quería. Y hice coraje y dije, no, yo ya quiero ser pastor. Pero Dios me dijo, eres todavía inexperto, tienes que aprender. Y me aventaron todavía a luchar en la escuela, porque tú sabes que la escuela es complicada para los jóvenes, hay tentaciones, hay muchas cosas. Pero yo me quedo y quiero que te quedes con esto. Nosotros como padres, yo tengo la seguridad de que mis hijos van a caminar con el Señor siempre. Y de que mis nietos, ¿no es? Yo tengo un hijo, hoy no pude estar porque está en la iglesia sirviendo, ministro en la alabanza. Tengo un hijo de 19 años, 20 casi ya, el próximo mes, 2 meses, cumple 20 y está en alabanza. Mi hijo, siempre decíamos, tienes que aprender un instrumento. Nosotros somos maestros de arte, de música, los dos. Y tienes que aprender un instrumento. Y nos decía, chiquito, nos decía, voy a aprender, pero ni crean que voy a estar en la alabanza. Yo voy a aprender porque ustedes son músicos y creo que voy a poder, pero nunca voy a estar en la alabanza. Nos decía, ok, hijo, está bien. Aprendió el teclado, a los 3 meses que aprendió, ya estaba tocando en la alabanza. Nunca le dijimos, hijo, toca, porque Dios es el que hace la obra. Después le dije, hijo, te voy a comprar un micrófono porque quiero que cuando estás tocando, toca el piano, pues también tú puedas cantar. Yo te digo que cantas. No. Yo voy a tocar, pero ni te creas que yo un día voy a cantar. Yo solamente voy a tocar. Está bien, hijo, está bien, lo que tú digas. Yo sabía que Dios tenía una palabra porque mi hijo es el cumplimiento de una promesa. Mi esposa no se podía embarazar y Dios nos dijo, tú vas a tener un hijo y va a ser varón y va a ser ministro de alabanza. Entonces dije, si Dios ya lo dijo, aunque tú no quieras, tú lo vas a hacer. Y un día no había quien tocara, no había quien dirigiera, nunca le dije te toca. Él solito agarró el micrófono, agarró su tecladito y dije, mira. Y yo le dije, no, que nunca ibas a cantar. Y dice, es que había una necesidad. Entonces ahora un día le dije, hijo, vete preparando, porque un día vas a predicar. No, ya. Yo estoy en la alabanza, yo te ayudo en la alabanza, pero predicar jamás. Y un día de repente le digo, creo que mañana no tengo quien predique, no voy a estar, o no me acuerdo qué situación estaba. Y me dice, papá, tengo una palabra. Y dije, no se diga más, contratado, mañana tú predicas. Y ahora me ayuda a predicar.
Porque abrimos la puerta de bendición, no yo. Mi papá, su abuelo, tuvo el valor de pararse y decir, ahora mis hijos sirven. Cuando mis abuelos de ambas partes se enteraron que mis papás eran cristianos, por supuesto que los corrieron les cerraron las puertas, les dejaron de hablar, los maldijeron, les dijeron, ustedes ya no son nuestros hijos. Pero cada vez que alguien se enferma en esa familia, mis tíos, mis abuelos, mis primos, cada vez que alguien se siente mal, cada vez que alguien tiene un problema, ¿sabes a quién van para pedirle oración? A mis papás. Y mis papás ahí están orando por ellos y les predican. Y a veces hasta por teléfono, tengo familia en Estados Unidos, en Guerrero. Oye, me siento mal, tío, por favor, ora por mí. Mi papá tiene el don de sanidad. Y mi mamá también lo tenía, mi mamá ya está con el Señor, adorando al Señor allá en el cielo. Y ella está allá, también tenía el don de sanidad. Porque cuando tú entiendes que tus hijos van a superar lo que Dios ha hecho, Dios les va a dar todavía más a ellos, tienes que empezar a cuidarlos, tienes que empezar a protegerlos. Y no digo que los tengas en una burbuja, pero tienes que empezar a preocuparte más por tus hijos, por los jóvenes de esta casa. Amén. ¿Está aquí conmigo? A ver, levante la mano los que ya se durmieron. Bien, ok. Sí está aquí, ya vi, muy bien, muy bien. Ok, gracias. Cayeron en la broma. Perdónenme, hermanos. Así soy de repente. Entonces, 3 presas fáciles: los vulnerables, los que se aíslan, los jóvenes, los que les falta experiencia. Y número 4, los que son predecibles. ¿Los que son qué? Predecibles. Presas que siguen patrones de comportamientos predecibles, lo que permite al león planificar y acechar con mayor eficacia. Tenemos que dejar de ser predecibles, tú y yo. Fíjate, Proverbios 7 al 15. Está un poquito largo, pero te lo tengo que leer. Dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a uno falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en su casa. Unas veces están en la calle, otras veces están en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y dice que se asió de él, es decir, lo tomó, lo abrazó. Asirse es así, aferrarse a algo. Dice que se aferró a él y lo besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Escucha lo que voy a decir. Como lo mencioné antes, las presas fáciles también son aquellas que siguen patrones de comportamiento predecibles. Esta mujer del versículo que te acabo de leer, dice, tenía bien estudiado el comportamiento de este joven. Ya sabía por qué camino, por qué calle, a qué hora. Conocía la ruta que seguía todos los días y lo acechaba, buscando la oportunidad para hacerlo caer, y lo hizo caer. Di conmigo, lo hizo caer. Lo estudió. Yo aquí te voy a dar un consejo. ¿Sabes que el diablo no conoce lo que tú y yo pensamos? El diablo no conoce nuestros pensamientos. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Incluso la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes que lo que nosotros pudiéramos pensar, y son pensamientos de bien. Pero el diablo no conoce lo que pensamos. Pero el diablo sí sabe escuchar. O sea, él conoce lo que tú y yo hablamos. Y a veces nosotros decimos, ay, y nos atamos cuando decimos, por ejemplo, los novios. Yo luego les digo a los jóvenes, no te ates. No le digas, es que si tú me dejas, me voy a morir, me quito la vida. O como esposos decimos a veces con los pleitos, ¿no? Hay algunos que dicen allá en otros países, si tú me dejas, me voy a morir. Y estamos atándonos.
Porque ¿sabes qué va a hacer el diablo? Va a hacer que esa persona te deje para quitarte la vida. Es que si me corre mi patrón, y lo decimos, sin este trabajo yo me muero. Es que no sé qué voy a hacer, me voy a volver loco si me corren. Y entonces lo que hace el diablo es que, mira, una persona esta semana en la iglesia me estaba diciendo, es que si esto pasa, yo me voy de la iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Lo que él estaba declarando que iba a pasar. Por supuesto, porque el diablo te va a preparar. El diablo sabe, el diablo está buscando por dónde. Fíjate ese mismo pasaje, tú lo lees después, Proverbios 7, dice, más adelante dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. O sea, iba a su muerte. Satanás conoce nuestro comportamiento predecible, conoce qué es lo que siempre hacemos cuando tenemos momentos de soledad, cuando estamos tristes. No me lo contestes, pero el diablo sabe qué hace. Hay gente que cuando está sola, hay gente que cuando se pelea con su esposo, hay gente que cuando tiene un problema, lo primero que hace es irse a tomar. ¿Sí conoce ese tipo de gente? Hay gente que está depresiva, que a la primera situación compleja lo que hace es ir a tomar, que a la primera situación difícil busca algo en las drogas. El diablo sabe lo que hacemos en los momentos de soledad, conoce qué es lo que buscamos cuando nos sentimos aburridos. Cuando estás aburrido, ¿qué es lo que empiezas a buscar en la tele? O cuando nos sentimos estresados. Satanás sabe qué es lo que buscamos cuando tenemos alguna tristeza o una decepción sentimental. Yo tenía un amigo que cada vez que su novia lo dejaba, y creo que mi esposa también lo conoce, siempre se ponía triste y se ponía a llorar. Y sacaba su guitarrita y empezaba a cantar canciones de tristeza. Cantaba ya lo pasado, pasado, de ese profeta, usted se lo sabe, ¿no? Cosas así. Y estaba llorando y le daba por tomar. Y yo cuando yo veía a este hombre así, sin saber qué era lo que había pasado, yo ya sabía. Ya ni me digas, te dejó fulanita. Sí, no sabes, me quiero morir. Y el otro día ya volvían, y así cada semana o cada 15 días. Porque tenemos comportamiento. ¿Qué haces tú cuando estás triste? ¿Qué haces tú cuando estás aburrido? ¿Qué haces tú cuando estás solo en casa? Joven, hay que tener cuidado y hay que conocer, porque a veces somos predecibles y el diablo sabe. Y entonces nos ofrece cosas, nos ofrece pornografía, nos ofrece droga, nos ofrece alcohol, nos ofrece y pone en nuestra mente cosas. Debemos dejar de ser predecibles. Porque la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado a conforme a nuestros deseos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes qué tenemos que hacer en nuestros tiempos de soledad, en nuestros tiempos de tristeza, en nuestros tiempos de ansiedad? Hagamos lo que le agrada a Dios. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás triste? Cuando estás solo. Mira, no sé si alguien estuvo en el Congreso de Hombres de la semana pasada, pero nos hablaron de Marta y María. Que Marta y María decía, Marta iba a decir, Jesús, no te preocupa, no te angustia. O sea, ¿cómo le dices a Jesús si no está angustiado? Por supuesto que Jesús no estaba angustiado ni preocupado. Si no te preocupa que mi hermana María me deje servir sola. ¿Has leído ese pasaje? Y si me deje servir sola, ¿sabes el problema? Nos decían el sábado, el problema de Marta es que se sentía sola. Y nos decían el sábado, la soledad es el peor enemigo del hombre y hace más daño que fumarte
20 cigarrillos al día. Es más dañino que la obesidad. Es mortal la soledad. Y Marta se sentía así. Y Jesús le dijo: ay, Marta, Marta. Y el que está a tu lado: Marta, Marta, afanada y turbada estás, le dice, con muchos quehaceres. ¿Sabes? Le estaba diciendo Marta: necesito a María. Te tengo a ti, Jesús, pero necesito a María. Y a veces nosotros decimos: Señor, te tengo a ti. Estamos diciendo: yo solo sé que yo soy tu hijo y eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé eso. La palabra dice: no te preocupes por qué habrás de comer, por qué habrás de vestir, por qué no te preocupes qué vas a beber. Yo solo sé que no estoy solo, que tengo un papá. ¿Verdad? ¿Lo sabes tú? Si lo sabes, di amén, lo sé. Pero di como si lo supieras. Porque no estamos solos. Tú no estás solo. Y aún en medio de tu soledad, no estás solo. Porque decimos: es que necesito mi soledad. No es tu soledad. Pero se nos olvida que cuando vamos manejando, el Espíritu Santo está junto a nosotros. Yo a veces voy hablando solo y la gente que me ve en el otro coche me dice: este está loco, ¿no? Bueno, ahora ya se disimula con el manos libres, que puedes ir hablando en el teléfono. Ya lo podemos, hasta si te da pena, pues ya lo puedes disimular. Haz de cuenta que vas hablando por teléfono con el Espíritu Santo, pero en realidad va a un lado de ti y Él sabe. Cuando vas al baño, ahí está el Espíritu Santo. No creas que te espera afuera. Nunca nos deja, pero se nos olvida. Quiero terminar leyéndote Lucas 15. Bueno, no sé si lo vamos a leer, pero ve a Lucas 15. Lucas 15 nos enseña 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. 3 cosas perdidas. En la parábola de la oveja perdida, dice la Biblia que el pastor dejó las 99 y fue en busca de la oveja que se perdió. Si has leído eso, y si no, léelo más adelante. En la parábola de la moneda perdida dice que limpiaron y fue a buscar y encontraron la moneda perdida. Pero en la parábola del hijo pródigo dice la Biblia que el papá no fue a buscar al hijo. ¿Sí has leído eso? El papá no fue a buscar al hijo. Y eso nos tiene que enseñar algo. A veces no es que Dios no te vaya a buscar o que tu pastor no te vaya a buscar, pero hay cosas que necesitas vivir, necesitas experimentar en tu vida. Y Dios permite que experimentemos ciertas cosas. Y dice que la historia, que había un hombre que tenía 2 hijos. Y que el menor de ellos, no el mayor, el menor de ellos, le dijo al papá: dame los bienes que me corresponden como herencia. Y el papá dice que les repartió los bienes. Eran 2 hijos, ¿y a quién le repartió? A los dos hijos. Te voy a dar un consejo. No me lo estás pidiendo, pero de todas formas te lo voy a dar. No repartas tu herencia antes de tiempo. ¿Estás aquí? Si algo les vas a dejar a tus hijos, ¿sabes? Tus hijos no necesitan que les dejes nada, porque tienen un padre que los va a proteger, que los va a cuidar. Pero si puedes bendecirlos, gloria a Dios, hazlo. Pero mientras, viaja, come, diviértete, ¿ok? Disfruta. Pero dice que después de no muchos días, dice que el hijo juntó todo y se fue lejos. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, tenía todo para ser feliz, tenía todo para estar bien, pero a veces necesitamos alejarnos para entender que éramos tan felices
y no nos habíamos dado cuenta. Para dejar que teníamos todo y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces dice que el hijo se fue y que lo desperdició y vino hambre. Porque cuando estamos en crisis, pareciera que más crisis viene. Cuando pareciera que estamos en problemas, vienen más problemas. Y viene uno tras otro. Estoy terminando. Dice que vino hambre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que cuidase a los cerdos. Entonces le dieron trabajo. Y dice que tenía tanta hambre que quería llenar su vientre de la comida de los cerdos. Pero nadie le daba, no era porque no podía, él se lo hubiera comido si hubiera podido. Después de tenerlo todo, estaba a punto y decía: yo quiero comerme la comida de los animales, de los cerdos, el desperdicio. Pero dice que no lo dejaron, nadie le daba, ni los cerdos pues le daban de su comida. Pero me gusta el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, repite conmigo, y volviendo en sí. Le cayó el 20, entendió. Yo quiero que esta mañana te caiga el 20. Yo quiero que esta mañana entendamos. Y fíjate, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Estaba diciendo, en casa de mi papá los trabajadores comen mejor que yo. Tienen abundancia de pan y yo aquí sufriendo y pereciendo de hambre. Me levantaré pues e iré a mi padre. Di conmigo, me levantaré e iré a mi padre. Y voy a poner una pausa ahí. ¿Sabes? Un ejemplo de alguien que se convirtió en una presa fácil para el enemigo fue el hijo pródigo. Porque tenía esas características, era vulnerable, él estaba herido, él estaba amargado en su casa. ¿Sabes una cosa? No se sentía hijo. Tenía padre, tenía casa, pero no se sentía hijo. Y a veces nosotros estamos en la casa, tenemos al padre que nos ama, que nos cuida, pero nos cuesta trabajo sentirnos hijos. A mí me gusta cuando mis hijos, ¿sabes? Mis hijos, ahora les hemos enseñado ya grandes que tienen que tocar la puerta para entrar, ¿verdad? Pero ellos entran como si nada, llegan, y a mí me gusta cuando llegan, papá, necesito esto, ¿me puedes comer? Ellos no me preguntan, ¿tienes? Ellos dicen, papá, ¿me das? ¿Me compras? Necesito. Yo sé que mis hijos necesitan zapatos, yo sé que mis hijos necesitan ropa, ¿verdad? Lo sabemos todos y procuramos darles lo mejor a ellos. Pero a mí me gusta que mis hijos me pidan. Y ellos saben que pueden acercarse y pedir. Y ellos se acercan y pueden abrazarme. Yo puedo ir en las noches y darles su beso y abrazarlos. Pero a veces a nosotros se nos olvida que tenemos un papá disponible 24/7, los 365 días del año, esperando con los brazos abiertos, diciendo, hijo, ven, ¿qué necesitas? ¿Te sientes triste? Ven. ¿Estás preocupado? Yo soy tu Dios, yo soy tu papá que te va a sanar, yo soy tu papá que va a proveer. Pero este hijo no se sentía hijo, estaba herido, algo por ahí, estaba amargado. Este estaba aislado, pues pidió su herencia para irse solo. Y dice que se agarró todas sus chivas y se fue solo. Era un joven sin experiencia, era tal vez un joven consentido, bueno, tan consentido que hasta le dieron toda la herencia, ¿no? Ahora ahí está. Y era predecible, era claro que esto iba a pasar. Ponte de pie y vamos a terminar leyendo el versículo 18. Entonces dice que le cayó el 20. Pon tu mano así en tu cabeza. Y vuelve en sí, como el hijo pródigo. Dice, y él dijo, me voy a levantar e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque ¿sabes una cosa? La Biblia dice, no os afanéis. Es parte del sermón del monte. Jesús diciendo, no os afanéis. Jesús no dijo, te sugiero que no te afanes, te sugiero que no te estreses. No dijo eso. Jesús dio un mandamiento, Jesús dio una ordenanza.
Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y si Dios te está diciendo no te afanes y tú te estás afanando por algo, te tengo una mala noticia: estás desobedeciendo a Dios. Por eso el hijo dijo: iré a mi papá y le diré: perdóname, porque pequé contra ti, pequé contra Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Nosotros no éramos dignos, pero Cristo nos hizo dignos. Nos hizo dignos de acercarnos al Padre. Antes no podían, había un velo, pero Cristo nos hizo dignos de acercarnos delante del Padre. No hay impedimento. A mí cuando alguien me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No, eso no existe. Tú y yo tenemos el mismo acceso al Padre. Tú y yo tenemos el mismo camino, la misma autoridad. Tenemos, por supuesto que Dios pone a cada quien una unción, pero tenemos la misma distancia entre Dios y yo. Es la misma que hay entre ti. ¿Y cuál es la distancia? No sé cuánto de grueso está en nuestra piel, pero Dios está con nosotros. No hay que ir a algún lado para hablar con Dios. Pero dice la palabra: y entonces se levantó. Hoy es un buen día para que tú te levantes. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, perdóname, voy a regresar. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dijo estas palabras: hazme, di conmigo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice: hazme. La palabra hazme significa transfórmame, fórmame, hazme, tómame, hazme como tú quieras que yo sea. Papá, enséñame, le estaba diciendo. Si no he entendido algo, es el momento para que tú me enseñes. Porque si yo hubiera aprendido de ti, no hubiera cometido todos los errores, no me hubiera alejado, no quiero ser una presa fácil. Fórmame. Por eso es que las complicaciones de la vida, los procesos de enfermedad, es para que Dios te forme. Una prueba no superada es una prueba que vamos a volver a repetir. Si tú estás pasando por un proceso, no te preguntes: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no al hermano? ¿Por qué no al líder? ¿Por qué no a uno de allá afuera que no es cristiano, a él? ¿Por qué a mí? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es: ¿qué tengo que aprender en medio de este proceso? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Dónde tengo que avanzar? Porque tú y yo no nacimos para ser presas fáciles. Tú y yo no nacimos para ser vulnerables ante el ataque del enemigo. Tú y yo nacimos para ser firmes, para hacer frente a lo que el enemigo quiere hacer, para proteger a nuestra familia, para proteger nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, y para entender que hay un Padre que nos ama. No sé si me pueden ayudar con la guitarrita, corriendo, vénganse para acá. Pero yo quiero decirte esto. Dice que el joven se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, y se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes? Hoy hay una fiesta en el cielo. Si hay algo en tu corazón que te ha causado alguna herida, yo te quiero decir: suéltalo en el nombre de Jesús. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que pedir perdón a alguien, pide perdón. Porque el perdón, cuando tú sueltas el perdón, no es un regalo para la otra persona, es tu libertad, es tu plenitud. ¿Sabes? Yo quiero invitarte esta mañana, y termino con esto, quiero que oremos, y me gustaría orar por ti. Y si tú te has sentido a lo mejor como el hijo pródigo, que estás luchando solo, que ha habido alguna circunstancia complicada en tu vida, yo te quiero decir que no estás solo, y que hoy papá está con los brazos abiertos para escucharte, para abrazarte, para perdonarte.
Hay gente que dice, es que no me siento digno. No eres digno. No somos dignos. Jesús nos hizo digno y por eso podemos acercarnos delante de Él. Si tú tienes alguna necesidad, yo quiero invitarte a que tú vengas al frente. ¿Sabes? El altar es el lugar donde el hombre que nada tiene se encuentra con Dios. El hombre que todo lo necesita se encuentra con Dios, que todo lo tiene. Así que papá está aquí con los brazos abiertos.